señor presidente. Quería hacer alusión a un artículo que leí a mediados de este año. Es un artículo del diario del País de España y concretamente estaba titulado de la siguiente manera: Argentina, el paraíso financiero donde es más rentable prestar al Estado que invertir. Ahí hacía un análisis sumamente interesante, obviamente el tema de las LEVAC, y cómo de $5 que ingresan a nuestro país, solamente $1 va a lo que es el mercado productivo y los 4 restantes van al mercado financiero. Es en este contexto y en el contexto donde 23 gobernadores se han puesto de acuerdo con el presidente de la Nación para hacer reformas muy importantes, es que estamos tratando tanto la tributaria como el tema del presupuesto y el impuesto al cheque. Y en ese sentido, comentarle algo que me llamó mucho la atención, señor presidente. El gobernador Urtubey, como es su característica, cumplió la palabra empeñada en su momento y en la provincia de Salta ya votamos el paquete de medidas de reformas tributarias, curiosamente con el voto de Cambiemos en contra. Curiosamente con el voto de Cambiemos en contra. Pero bueno, más allá de esa curiosidad que se la transmito, lo que quería comentar es que las provincias están haciendo un esfuerzo muy importante a través de la suscripción de este pacto fiscal, donde se plantea la reducción proporcional y paulatina de un ingreso tan importante para las provincias como los ingresos brutos, que en algunos casos llega a ser el 75% de la recaudación de esas provincias. El proyecto que estamos tratando de reforma tributaria me parece que en este contexto que yo le comentaba es muy importante porque ¿qué es lo que busca? Busca fundamentalmente incentivar esa inversión que nos está faltando. ¿Cómo? A través de la reducción de la presión tributaria, porque se piensa, y en este sentido acompaño ese pensamiento, que a través de este tipo de medidas o a través de esta herramienta se puede mejorar la competitividad y se pueden generar mayores puestos de trabajo genuinos. Y estamos viviendo en una situación, cuando hablamos de inversión, verdaderamente de crisis. Fíjese usted, cuando se analiza el presupuesto, que estamos también en análisis y en debate, el presupuesto del año 2018, se hace un análisis de cuál es la participación en porcentajes de inversión con relación al PBI. Y resulta que nuestro país viene decayendo paulatinamente a partir del 2007 hasta el 2016, y el porcentaje de inversión en ese caso ha sido el 14%, es decir, muy por abajo del porcentaje de inversión con relación al PBI que tienen países latinoamericanos, que es cercano al 20%. Nosotros en el 2017 votamos un presupuesto donde y valga la redundancia de las expresiones, se había presupuestado una inversión de 14 puntos. La proyección final del año nos da una inversión de 10 puntos. Es decir, entre lo que se presupuestó, lo que se pensó y los datos de la realidad hay una diferencia de casi 3 o 4 puntos. Peor no fue con las exportaciones. Se había proyectado un 7,7% con relación a las exportaciones y resulta que la proyección final nos dio de 1,8%, es decir, una diferencia en menos del 6%. En este contexto, entonces, donde verdaderamente se necesita la inversión, me parece que el proyecto de ley que estamos tratando es una herramienta que puede ser útil al Gobierno Nacional para atraer las tan anheladas inversiones y que esto implique que la Argentina tenga un mayor, o pueda competir en mejores condiciones y generar así trabajo. Me parece bien y concuerdo con el tema de la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de un 35 a un 25%. Me parece que esto es muy importante porque además esta reducción está dado en tanto y en cuanto se reinvierta, las empresas reinviertan las utilidades, entonces me parece que es un muy buen incentivo. Lo mismo el tema del saldo a favor del IVA, que esto es algo que el sector privado viene reclamando desde hace muchísimo tiempo. Que el impuesto al cheque pueda ser utilizado como pago a cuentas de ganancias, me parece que también es una herramienta que puede fomentar a una mayor inversión. El tema de las contribuciones patronales, que se establece un mínimo no imponible de hasta 12.000 pesos a partir del año 2022, me parece que quizás es el tema más controvertido, porque por ahí uno cuando lee distintos análisis hay algunos que dicen no, esta medida es riesgosa,
porque lo que vamos a estar incentivando son sueldos bajos o bien sueldos en gris, es decir, hasta 12.000 en blanco y más arriba de los 12.000 ya estaría en negro. Y hay otros que son en quienes yo me suscribo, una postura que suscribo, que dice que este tipo de medidas verdaderamente puede ser importante. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un mercado informal de cerca del 40% y quizás medidas de esta naturaleza puedan generar empleo genuino, porque existe lo que se llama la cuña fiscal. La cuña fiscal es la diferencia que el empleador hace al pagar, por un lado, lo que es el sueldo bruto del trabajador más los aportes patronales y el sueldo real que recibe el trabajador. Esa cuña en nuestro país es del 34%, es la más alta de la región. Solamente nos sigue Brasil con el 32%. Chile, para dar un ejemplo muy cercano, es del 7%. Entonces, evidentemente, creo que este es un incentivo que puede ser verdaderamente importante. Pero en este aspecto también, y a fuerza de ser sincera, quiero manifestar una preocupación. Y la preocupación tiene que ver con el financiamiento de ANSES. Es decir, estamos tomando una serie de medidas, como por ejemplo la derogación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, que impacta directamente en la recaudación de ANSES. Las contribuciones patronales implican para los ingresos de ANSES el 40,5% de los ingresos totales de este organismo. Y el tema del impuesto al cheque, si bien es cierto en el presupuesto del 2018 y de acuerdo a la modificación de diputados, el 100% del impuesto al cheque va a ir para ANSES, que significan en el presupuesto 2018 163.389 millones. Todos sabemos que es un impuesto de emergencia, que año a año lo vivimos prorrogando. Y uno puede decir, bueno, la Argentina es un país donde las excepciones se vuelven generalizaciones, pero la verdad es que no sé qué va a pasar con el impuesto al cheque y no sé si alguien puede decir qué es lo que va a pasar con el impuesto al cheque. Entonces, nosotros estamos suponiendo que estas medidas van a generar inversiones, estamos suponiendo que estas inversiones nos van a hacer más competitivos y vamos a generar empleo. Dios quiera que así sea, honestamente Dios quiera que así sea, pero si no, me preocupa muchísimo cómo se van a financiar nuestro sistema previsional. Y hablando del tema de aportes patronales, hay otra medida que es la unificación gradual de las alícuotas de las contribuciones patronales y la eliminación de la reducción de contribuciones por zonas geográficas. Y en este sentido, la verdad que comparto mucho de lo que decía el senador Aguilar. Yo tengo mucho temor porque nuestro país no es un país homogéneo. Las realidades que tenemos son verdaderamente muy diferentes de una región a otra y tratar como iguales a quienes no lo son puede llegar a ser una verdadera injusticia. Honestamente, creo que tenemos que tener ventajas comparativas, ya sea en función del tema sectorial o en función de las regiones, porque si somos todos iguales, ¿cómo los inversores van a elegir a zonas más desfavorecidas, como por ejemplo el norte argentino? El norte argentino, y lo sabemos todos, ha sido víctima de una serie de postergaciones que vienen casi históricas, le diría. Y a estas postergaciones que tenemos se suma el problema de la distancia. Tenemos un enorme problema de distancia con rutas que no están en condiciones, con un ferrocarril que sigue siendo una promesa. Y fíjese, los productores en la cosecha 2016-2017 tuvieron que gastar en flete 2.900 millones. 2.900 millones en flete. ¿Cómo vamos a competir así con el productor de la pampa húmeda? Verdaderamente nos es imposible. Y cuando uno analiza el costo de la producción, el flete, en el caso de los sojeros, es el 29%, pero en el caso del trigo es del 40%, y en el caso del maíz es el 46%. Por eso es lo que pasa, yo me acuerdo cuando era chico, hubo una localidad bien al norte de mi provincia que se llama Orán, ahí se exportaba muchísimo en otros tiempos, no ahora, el tema de los cítricos, y a mí me daba muchísima pena ver un montón de naranjas tiradas en el camino y yo cuando era chica no entendía el porqué, y ahora entiendo. Resulta que al productor le era menos costoso tirar las naranjas al costado del camino que llevarlas al puerto. Y me parece que esto es muy peligroso y que tenemos que tener en cuenta esto. Si tuviéramos el tren, quizás la situación sería distinta. Y aquí quiero también otra reflexión, incluso hasta un pedido de solidaridad con algunos senadores, y es por el tema del ferrocarril Belgrano-Cargas. Con toda solidaridad, señora senadora, le queda... Sí, me queda un minuto, le juro que ya termino. Ahí, ¿qué es lo que me preocupa? Vino el ministro de Transporte ayer
Y la tercera etapa del Belgrano Cargas, presidente, sigue esperando. Fíjese que son 558 kilómetros de vía que se tienen que nuevamente hacer y resulta que, recomponer, y resulta que todavía no hay novedades de esto. El senador Romero lo preguntó ayer y dijo, bueno, vamos a seguir esperando, en unos meses vamos a seguir con una licitación, es la licitación 26, que tiene 16 oferentes y que todavía seguimos esperando. Y seguimos esperando el tramo de Orán-Pichanal, seguimos esperando la Ruta 34 y seguimos esperando, señor presidente. La distribución de la obra pública me parece que también favorece mucho a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. De hecho, la provincia de Buenos Aires en presupuesto tiene lo que las provincias del norte tenemos, y somos 10 provincias lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece que son las asimetrías que tenemos que corregir. Sin embargo, la responsabilidad nos hace ver que el presupuesto es una herramienta fundamental que necesita la nación para gobernar. En este sentido, Salta se ha visto bastante beneficiada. Lo que es el presupuesto de la obra pública, en primer lugar está la provincia de Buenos Aires, Cava, Río Negro, Córdoba y Salta en quinto lugar. Así que vamos a acompañar este paquete de reformas, fundamentalmente desde la responsabilidad, pero con un llamado de atención muy grande, señor presidente, por el tema del financiamiento de ANSES y por ese país federal que creo que verdaderamente nos debemos. Gracias. Muchas gracias, senadora.